Bendiciones, mis queridos hermanos, tengan un bendecido día de parte de mi Señor Jesucristo y que todos la pasen bonito y con la mano de nuestro Cristo este día. Así que bendito sea Él por una nueva oportunidad de vida que nos da, porque nos da una nueva oportunidad para estar delante de su presencia, para pedirle perdón, misericordia, provisión, sanidad. Bueno, ponemos en las manos de Él, ¿verdad? Todo, todo lo que nos está aconteciendo, desde nuestras necesidades, nuestras enfermedades, todas nuestras dificultades, las podemos poner en la mano poderosa de nuestro Cristo de la gloria celestial. Bien, vamos a continuar con el libro de los Hechos y ahora vamos a leer lo que es el capítulo 5 y vamos a tomar los primeros 20 versículos de este capítulo para poder desarrollar pues un bosquejo. Así que aquí van, bueno, de hecho vamos a leer los primeros dos versículos. Vamos a leer los primeros dos versículos que dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo celestial. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero cierto hombre, bueno, vamos a leer desde el versículo 36 y 37 del capítulo anterior, del capítulo 4, para poder entender lo que vamos a comenzar a leer aquí en el capítulo 5. Dice el capítulo 4, versículo 36 y 37, dice: Entonces, José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, quien traducido es hijo de consolación, y era un levita natural de Chipre. Y dice el 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Ahora comenzamos con el 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad de vida que nos das. Gracias por tu nueva misericordia. Gracias por tu nueva provisión. Gracias porque tú, papito lindo, siempre estás a nuestro cuidado. Y en nuestras necesidades y enfermedades, Padre, tú estás con nosotros, incluso en las mismas decisiones que a veces queremos tomar de alguna manera para podernos favorecer humanamente o ayudarnos o salir de un país para llegar a nuestro. Señor, te ruego que seas tú, por favor, dirigiendo nuestras mentes, nuestros corazones, para que hagamos todo de acuerdo a tu voluntad. Papito lindo, en tus manos nos depositamos y que seas tú, por favor, ayudándonos en todas nuestras situaciones diarias que vivimos y que seas tú el que seas nuestro provisor. Asimismo, Padre, quiero suplicarte por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de las autoridades, como también, Señor, en tus manos deposito a cada familia que representamos, donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, en la vida de nuestros cónyuges, en la vida de nuestros primos, tíos, sobrinos, como también en la vida de cada uno de las personas que son suegros y suegras, cuñados, donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en favor de cada uno de ellos, en cualquier dificultad o problema que estén pasando. Al igual, Señor, que por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, todos aquellos que han reconocido que Jesús es su único Salvador personal y que se encuentran en todo el mundo, especialmente los de nuestro país, y luego, Señor, los que están en el extranjero, y donde haya un hermano evangélico, creyente en nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en su vida, en su salud, y en cualquier situación que ahora estén pasando. Papito lindo, te ruego que te quedes a través del poder del Espíritu Santo con nosotros,
desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo ruego, Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como vemos, aquí vamos a encontrar, cuando leemos los primeros versículos o los últimos versículos del capítulo 4, encontramos a un hombre piadoso, a un hombre con sinceridad, a un hombre que no escatimó la venta de todo lo que había hecho, de lo que había, no escatimó dar el precio de lo que había vendido y ponerlo para que los demás también fueran bendecidos o favorecidos para salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Aquí vemos pues el favor, o sea, la misericordia, que este hombre fue tocado a misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para ayudar a los demás desposeídos. Entonces, por eso este pasaje nos presenta dos realidades poderosas. Primero, vemos la disciplina que se encuentra dentro de la iglesia y el poder de nuestro Padre Celestial obrando a través de la iglesia. Y del 12 al 20, Lucas nos muestra que una iglesia llena del Espíritu Santo debe ser también una iglesia santa. Ok, entonces, por eso dije, vamos a leer los versículos anteriores del capítulo 4, los últimos dos versículos del capítulo 4, para poder entender lo que ahora, el contraste que ahora vamos a encontrar en el 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió que una heredad. Y por eso decía que el capítulo 4 termina mostrando la generosidad de los creyentes y el ejemplo de José llamado Bernabé. Ahora aparece un contraste. Bernabé entregó sinceramente. Ananías y Zafira quisieron aparentar la misma consagración. Y lo que ellos hicieron, vamos a decir, no era pecado que ellos vendieran en otro precio quizás la heredad. No era pecado que ellos se quedaran con parte del dinero, porque era de ellos. Sin embargo, ¿cuál fue el pecado de ellos? La mentira. La mentira, el pecado fue mentir para obtener reconocimiento espiritual. Mire, esto es así, para poderlo entender. Y se lo voy a poner poniéndome de ejemplo, porque yo, después de que dejé de trabajar de trailero, bueno, me corrieron por ser evangélico, me corrieron de la empresa donde yo trabajaba y me dieron pues la parte que me correspondía como indemnización. Y con eso yo fui a comprar un horno para hacer pan y alquilé un local aquí cerca de donde vivo, y ahí habían comedores y hay un par de fábricas. Bueno, hay digamos, lugares de trabajo en donde hay bastante afluencia de personas. Pues yo vine y puse mi changarrito ahí, ¿verdad? De panadería, me puse a hacer pan. Bueno, de hecho, pues, anteriormente yo había andado queriendo hacer pan y por último, pues, vino un hermano y me ayudó a hacerlo. Bueno, el asunto fue que yo un día hice la promesa a mi Señor Jesucristo y le dije, papito, toda la primer venta que yo haga, la voy a dedicar como una primicia para ti. Y sabe, pues sí, lo que yo vendía en la mañana, ¿qué? 1, 2 coras de pan, o vendía también por ahí cositas como aceite y cosas así, ¿verdad? Como una tiendita. Entonces llegaba alguien y me decía, mire, quiero una bolsa de aceite, quiero pan, quiero azúcar y cosas que yo vendía. Pues llegó un día una señora y me dice, mire, me dice, voy a querer que me surta este canasto de pan. Y al final fueron $25. Y cuando yo vi los $25 y lo primero que se me vino, Dios mío, digo yo, la única venta bonita que voy a hacer, pero ahora, ¿cómo hago? ¿Le doy una parte o le quito otra parte y me la quedo? ¿Sabe? En mi corazón, pues el Señor me tocó y me dijo, ¿qué es lo que me has ofrecido? Entonces, con el dolor de mi alma, pues ni modo, ya había hecho la promesa, así es que puse aparte esos $25, que era la primera venta del día. Entonces, les digo,
No es fácil, no es fácil, pero si nosotros somos creyentes de convicción, si somos creyentes comprometidos con nuestro Señor Jesucristo, entonces sí vamos a cumplir lo que le hemos prometido. ¿Por qué? Porque Él dice que todo lo que ofrecemos Él lo toma como deuda. Y si yo no le daba los 25 dólares de la primera venta que había hecho, entonces le digo, pues a saber qué hubiera pasado conmigo. Pero bendito sea el Señor que todavía estoy con vida, ¿no? Ahora, por eso decía que no era pecado quedarse con una parte del dinero, pero sí el pecado fue mentir para obtener que un reconocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Bernabé, o sea José, el hijo de consolación, pues todo mundo lo vio con buenos ojos y hasta los apóstoles, y era un ejemplo a seguir. Entonces, aquí lo que vemos que Ananías con Zafira lo que querían era que la gloria de los hombres sin el sacrificio verdadero. Porque así pasa, muchos queremos ser los primeros, que Cristo esté con nosotros, que siempre nos bendiga, pero a veces no estamos haciendo las cosas como a Él le gusta, sino que estamos haciendo algo, pues, digo, ¿verdad? A veces queremos hacer algo y decir, no, es que para que mi Señor vea, sí, pero es que Él no ve lo que hacemos exteriormente, sino lo que está en el corazón, la intención con la cual nosotros estamos buscando eso. Por eso, nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo no está buscando apariencia religiosa, no. Él, porque muchos queremos quizás en algún momento parecer espirituales delante de las personas, mientras escondemos áreas dentro de nosotros de desobediencia delante de nuestro Padre Celestial. Así que por esta razón vemos el pecado que estaba pasando con Ananías y Zafira. Ahora viendo el versículo 3, del 3 al 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y le dice en el 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire, algo bien importante. Aquí estamos hablando que el Espíritu Santo es lo que le hizo saber a Pedro lo que estaba pasando con ellos. Por eso, entonces, ¿qué pasó? Que ellos se dejaron tocar por el enemigo. Ellos dejaron que sus corazones fueran tocados y al mismo tiempo, y que mintiesen ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pedro revela algo profundo en todo esto. ¿Por qué? Porque Satanás había influenciado ya el corazón. Y cuando yo estaba diciendo de los 25 dólares, que no los quería poner completos, ¿a quién le estaba yo permitiendo que pusiera en mi corazón no ponerlo? Pues el enemigo, o la codicia, o también por no cumplir. O sea, acordémonos que Satanás es padre de toda mentira. Y si nosotros dejamos que Él nos toque, si Él hubiera doblegado mi corazón, pues yo no pongo los 25 dólares, sino que posiblemente solo hubiera puesto 5. ¿Por qué? Porque a veces uno pone la mirada en el dinero y dice, no, si esto me va a servir para esto me va a servir para lo otro. Eso es como cuando alguien va a diezmar. O se compromete él desde un inicio, ¿verdad? Dice, si consigo ese trabajo, Señor, porque así pasa. Padre, si tú me das ese trabajo, yo te prometo que de lo que gane voy a dar el 10%. Y llegó el día de pago. Bueno, al principio comenzó haciéndolo bien, pero posteriormente llegó un momento en que dijo, no, ya no voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque a veces miramos al pastor, que como él siempre anda en buen carro, como él siempre está diciendo, vieran qué gran comidota la que me voy a dar, y algunos pensamos y decimos, ahí están mis diezmos. O sea que mis diezmos los estaba utilizando para hacer lo que él quiera. ¿Sabe?
eso no debe de importarnos a nosotros. Lo que debe de importar es que nosotros le cumplamos a nuestro Señor Jesucristo lo que hemos prometido. ¿Por qué razón? De cómo lo va a invertir el líder, de cómo lo va a invertir el pastor, de cómo lo va a invertir a la persona a la cual le dijimos, esto es para Dios, pero si Él los quiere malversar, ese es el problema de Él. Ese es el problema de Él. Nosotros tenemos que salir, cumplir con lo que hemos prometido para estar bien delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque así aquí estamos viendo cómo Satanás influyó en la vida de Zafira, en el corazón de Ananías y de Zafira, y eso lo llevó a la muerte. Por eso aquí, como dije, no le estaban mintiendo a los hombres, sino al Espíritu Santo. Aquí encontramos una de las evidencias más claras de la divinidad del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, mentiste al Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver que cuando nosotros le mentimos a una persona, vaya, si hacemos una relación del poder del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es como una persona a la cual se le está mintiendo. Así como hacemos nosotros en alguna medida, le voy a dar una mentira piadosa, porque llegué tarde, porque no le pude pagar algo, o porque, bueno, cualquier razón. Nosotros siempre andamos inventando dar una mentira piadosa, decimos nosotros. Pero en realidad aquí Ananías y Zafira le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Por eso le dice en el 4, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. O sea, diciendo, el Espíritu Santo también es Dios. O sea, la tercera manifestación del Padre, de nuestro Padre Celestial, primero se manifiesta en su Hijo, y luego pues se manifiesta el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que dirige nuestras mentes y corazones, nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo también es Dios. El creyente puede engañar a los hombres, pero jamás va a engañar ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. En Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Ahora, los versículos 5 y 6, que dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ahí no hubo vela, hermano, ahí de una sola vez al cementerio. Entonces, este es un juicio. ¿Por qué? Este es un juicio que parece muy severo, pero debemos recordar que la iglesia estaba en sus primeros días. La iglesia estaba surgiendo y por lo tanto tenía que haber una disciplina o caminar en santidad. Porque si comenzaban haciendo, si nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo permiten que nosotros pequemos una vez y que pequemos otra y que pequemos y lo agarremos de juego, entonces, ¿qué va a decir? Estos jugando están. No quieren crecer espiritualmente. Entonces, por eso decía que este juicio puede parecer muy severo. Sin embargo, debemos de comprender que la iglesia estaba en su etapa de crecimiento o repuntando para llevar el mensaje de salvación que proviene de nuestro Señor Jesucristo. De manera, este problema que ahora estamos viendo en el capítulo 5 con Ananías y Zafira, también está el caso de Acán en el libro de Josué, cuando se rebelaron contra él y cuando estaban quemando incienso, otro tipo de incienso, al igual que en Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, y también con Usa en el segundo libro de Samuel capítulo 6. Entonces, en el Antiguo Testamento ya había una experiencia de lo que había pasado con aquellos que quisieron mentirle. ¿Por qué? Porque en momentos cruciales de la historia de la Biblia, Dios mostró que su santidad no puede tomarse a la ligera. Esto es lo que podemos aprender. Ahora, los versículos 7 al 10, dice, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto la vendimos. Pedro le dijo, ¿por qué
¿por qué te uniste a tu esposo y mentir al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. ¿A quién le dijo? Y te sacarán a ti. Ahora dice el 10, y al instante cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. O sea, que cuando nosotros confabulamos, ¿verdad? Porque aquí la palabra es confabularse para hacer que una mentira, para hacer un engaño, para tratar de favorecerse ellos y recibir gloria de los hombres, pero estaban directamente mintiendo. Entonces ahora cuando le pregunta a Pedro, ¿por qué conveniste? ¿Por qué hiciste trampa? Tú también. Entonces aquí vemos que Zafira entra después de 3 horas. Pedro le da oportunidad de decir la verdad, pero ella sin embargo se aferró a la mentira que ya había dicho Ananías, y le tocó el mismo castigo. Sin embargo, ella confirma que la mentira, ella no estaba confirmando la verdad, ella estaba confirmando la mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que ella también estaba participando voluntariamente del mismo pecado por el cual había muerto su marido. Entonces, aquí aprendemos que la unidad matrimonial es una bendición cuando ambos siguen la dirección de nuestro Padre Celestial, cuando ambos estamos siguiendo, si lo queremos poner como ejemplo, en donde quiere decir que la esposa y el esposo tienen que estar de acuerdo no en la mentira, sino que en la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira tarde o temprano se va a descubrir y vamos a quedar en vergüenza. Ahora solo quedaríamos en vergüenza, pero si estuviéramos en ese mismo momento, ¿qué pasaría? ¿De cuántos matrimonios muertos no hubieran? Un montón. Pero gracias a nuestro Padre Celestial que hoy nos da oportunidad de que nos arrepintamos antes de morir, que nos arrepintamos después de haber cometido, digamos, un error o un pecado, que nos arrepintamos. Entonces, nuestro Padre Celestial ahora es, digamos, más condescendiente con nosotros para darnos oportunidad. Sin embargo, como al hombre no le pasa nada, al matrimonio no le pasa nada, al hijo no le pasa nada, a los cuñados, a los suegros, o cualquier persona que no le pasa nada, dice, no, mentira. Bueno, pero va a venir un momento en el cual todos vamos a entregar cuentas de lo que estamos haciendo, y especialmente de aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Ahora, vemos en el versículo 11 que dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Claro que sí. ¿Por qué? Esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia, porque dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, que fue una noticia, fue un boom, y dijeron, ¿y qué pasó? Y que Dios los mató. Mire, eso a cualquiera temoriza. Yo les aseguro que si eso sucediera hoy en día, que nuestro Padre Celestial pusiera un ejemplo, empezando por nosotros los que predicamos la palabra, y que por estar diciendo una mentira, por estar alegorizando, por estar dando una falsa enseñanza, nos cayera un rayo, ¿usted cree que seguirían los demás haciendo lo mismo? Pues sí, porque la noticia se va a expandir. Mire, ¿y por qué por qué le cayó el rayo al hermano? ¿Dónde estaba? Es que estaba predicando y estaba diciendo una herejía. Entonces, le digo, fuera una experiencia que serviría para que los demás comenzaran a caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí podemos ver que esta no era la primera vez que aparecía la palabra iglesia. O sea, esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia. El resultado fue que todos comenzaron a tener más reverencia para con nuestro Padre Celestial o para con nuestro Señor Jesucristo. También les dio temor y dijo, en realidad tenemos que buscar la santidad. Y también el respeto por la presencia de nuestro Padre Celestial. O sea, que nosotros tenemos que respetar la Biblia, nosotros tenemos que respetar su presencia. Y por eso vamos a decir
que esto no fue terror irracional, sino que fue, digamos, un castigo por parte de la santidad divina que tiene nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, tú y yo, mi querido hermano, debemos de caminar dentro de los parámetros que la Escritura nos está mandando. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo espiritualmente, para que en aquel día no vayamos a ser rechazados, porque ahora puede pasar lo siguiente: si yo no estoy actuando correctamente, si yo no estoy viviendo como Él quiere, si yo estoy trasquilando la palabra y solo quiero lo bonito para mí, lo que dice la Biblia, que solamente quiero bendición y bendición y bendición, pero no quiero cumplir nada. Y la Biblia es bien clara: el que permanece en mi palabra, que pida todo lo que quiera. Entonces, ¿qué quiere? Hay requisitos, hermanos. Así como hay requisitos para que el Señor nos bendiga, también hay requisitos. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos de Él viviendo una vida como a Él le agrada, viviendo una vida de acuerdo a su dirección, no de acuerdo a la mía, sino de acuerdo a su dirección. Así que por esa razón es que también hoy en día lo que puede pasar es que muchos digamos: yo voy a ir al cielo. No, si yo voy a ser salvo, porque yo predico, porque yo voy a la iglesia, porque yo tengo una Biblia, ando con un uniforme de un ministerio y me identifico, ¿verdad? Pero eso es lo que yo pienso, que por hacer tales cosas voy a ir al cielo. Pero la verdad la sabe nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. El día que muramos, ahí vamos a saber de quién son las mulas, dijo aquel. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que con leer la Biblia, nosotros creemos que por congregarnos, nosotros creemos que por predicar o por servir dentro de un ministerio, nosotros ya la hicimos. No. O algunos pueden pensar que porque yo soy buena persona, yo no soy malcriado, yo le hago un favor a cualquiera, pero tengo otras acciones que me hacen ver mal delante de mi Cristo. Entonces, todas esas cosas, como digo, si bien es cierto, aquí en la tierra nadie es perfecto, sin embargo tenemos que buscar siempre la santidad y la dirección del poder del Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Para qué? Para que en aquel día no seamos rechazados y nos diga Jesús, ¿verdad? ¿Y vos quién sos? Ah, que yo soy el pastor Cuellar. No. Ajá. ¿Y qué hacías? Pues yo predicaba la palabra, yo ganaba alma. Ajá. ¿Y tu corazón? Y te acordás y comienzas a echarme quizás ahí, ¿verdad? A ponerme en una pantalla y decirme: mira todo lo que hiciste una parte, pero una parte la hiciste buena, pero lo demás lo hiciste mal. Entonces, ¿qué me va a decir? Apartate de mí, hacedor de maldad. Eso, les digo, pues es quizás hasta, como decir, es ridículo lo que esté hablando. Sin embargo, puede ser una realidad en aquel día. En aquel día, después de decir que yo soy salvo, después de decir que yo he practicado, he vivido de acuerdo a la dirección de la palabra y del Espíritu Santo. Pero quien me conoce es nuestro Padre Celestial a través del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está dentro de mi corazón. Él sabe lo que yo pienso, sabe lo que yo hablo y cuáles son las intenciones de hacer las cosas. Entonces, bajo esa dirección, es bien importante que nosotros aprendamos de la palabra que debemos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Ahora, vemos los versículos del 12 al 16. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
cualquiera puede decir, va, es que Pedro tenía poder, con la sombra sanaba. Y algunos de nosotros podríamos pensar lo mismo. No, es que yo puedo sanar, yo oro y la persona se sana. Sí, pero ¿quién es el que actúa? ¿Quién es el que hace? Entonces, aquí vemos cómo después del juicio viene una gran manifestación que del poder divino. O sea, tenía que haber una corrección y luego el Señor tenía que mostrar su amor. Pero el hecho, por eso aquí es bien claro. Todos muchas veces queremos hablar de que Dios es amor, pero se nos olvida la parte donde dice que también es fuego consumidor. Y aquí categóricamente en esta palabra lo estamos viendo, que Él no perdonó el pecado de la mentira, así como no perdonó a Adán y a Eva, no los perdonó cuando mintieron allá en el Edén por la desobediencia. Entonces lo mismo pasa aquí. Por la desobediencia de no poner todo lo que habían prometido, entonces murieron. Ahora, después de esto, vemos las señales maravillosas que comienza a hacer nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque era un principio espiritual, era la pureza que precede al poder. Y cuando nuestro Padre limpia su iglesia antes de usarla más ampliamente. O sea, en otras palabras, podemos darnos cuenta que si usted y yo queremos ser, como dicen algunos, vasija de bendición o vasija o servidores a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Él primero va a limpiar nuestros corazones y va a limpiar nuestras mentes para poderlo ayudar, porque Él no puede escoger a un mentiroso, Él no puede escoger a alguien que no esté caminando o que no quiera prepararse bíblicamente hablando para poder llevar el mensaje. Entonces, aquí vemos que el versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían que muchas señales y prodigios. No eran los apóstoles, no era la ropa de Pedro, porque decían algunos que, así como hizo aquella mujer del flujo, que solo tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo y fue sanada. Allí era una cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Cristo es santo, Cristo está lleno de poder y de santidad, y por eso muchos de nosotros no podemos llegar a su altura. Es más, nadie puede llegar a la altura de Él. Por eso nadie puede andar diciendo, es que yo hago esto, yo hago... No. Todo lo hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los milagros estaban confirmando que el mensaje apostólico. Aquí comienza el mensaje apostólico o la enseñanza apostólica. Que cuando el hombre, cuando el discípulo, cuando el seguidor de Cristo comienza a actuar y a vivir de acuerdo a su voluntad, por medio de él, el Señor, va a utilizar al hombre, ¿para qué? Para que ore, para que lo alabe, y también lo va a utilizar, ¿qué? Para que vayamos a orar por los enfermos. No se van a sanar porque yo llegue, se va a sanar porque el poder de Cristo se va a manifestar en nuestras vidas y a través de él ese enfermo puede sanar. O sea, porque alguien dice, no, que ore el hermano fulano porque ese tiene el don de sanidad. Sí, vamos a decir que por la oración, pero antes tiene que haber fe y un compromiso y también la obediencia que nosotros debemos de guardarle a la palabra. Por eso en el 13 dice que los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? No, decían, ¿verdad? Posiblemente dijeron, no, este Dios es malo, no, ese Dios no perdona, no, ese Dios que ellos predican o que enseñan nombre, es un tirano. O también podría ser, ¿verdad? Mira lo que les pasa a estos mentirosos. Posiblemente podían tildarlos de mentirosos a todos solo por la acción de dos o de un matrimonio. Cualquier cosa puede haber, pero muchas cosas. Por eso dice que los demás no se atrevían a juntarse con ellos, tal vez por temor, por respeto, o porque en realidad también tenían miedos, le tuvieron miedo a nuestro Padre Celestial. Pero sin embargo, otros que dice que admiraban a la iglesia, pero también comprendían que seguir a Cristo implicaba un compromiso serio. Eso podría ser una de las cosas por las cuales ellos no querían juntarse con los
con los seguidores de Cristo en ese momento, con los discípulos o con todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque decían, o sea que se dieron cuenta que ser evangélico no es un juego. Ser evangélico no es solamente andar con una Biblia, ponerme un traje, ponerme una corbata, vestirme adecuadamente para poder llevar el mensaje de salvación. No, es que es un compromiso no con el hombre, sino con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo estamos comprometidos con Él, muchas cosas buenas pueden pasar en nuestras vidas. Pero si nosotros no estamos comprometidos con Él y solo estamos jugando a ser el evangélico, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Pero también comprendían que seguir a Cristo implicaba un compromiso serio. La iglesia no era una moda religiosa, era una comunidad transformada por nuestro Padre Celestial. Por eso aquellos que ven la iglesia como un negocio o una empresa están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad de personas que, por reconocer que Jesús es nuestro Salvador personal, nosotros nos congregamos o nosotros escogemos ir a una iglesia y ahí vamos a recibir pues el mensaje de Él. Sin embargo, porque dice que los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, que eran más los que creían y que los que se alejaban. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la necesidad de venir delante de nuestro Padre Celestial, bueno, las cosas cambian. Ahora podemos ver, aunque había temor santo, el crecimiento continuaba. La santidad no aleja a los verdaderos creyentes, sino que los atrae. Claro, ahí cuando hablamos de santidad estamos hablando del testimonio que tú y yo estamos dando en el lugar donde vivimos. Que si actuamos correctamente, que si somos personas respetuosas, somos responsables, y ven ellos que somos obedientes a la palabra, entonces muchos quieren venir a los pies de Cristo, pero si ven que seguimos actuando igual que como éramos en el mundo, entonces ¿quién quiere acercarse a la iglesia? ¿Quién quiere reconocer a Jesús? Porque la gente dice, no, para ser como este, ¿para qué? Mejor me quedo así como estoy. Entonces, aquí la gente llevaba a los enfermos, ¿para qué? Para que fuesen sanados. Y cuando habla de la mención de la sombra de Pedro, no significa que la sombra tuviera poder, no, sino que aquí estamos hablando de un énfasis, que el poder o la obra extraordinaria de nuestro Padre Celestial estaba sobre los que le servían, y en este caso, vamos a decir, entre los apóstoles, y por eso ese poder se manifestaba, no para que vieran el poder de Pedro, no, sino para que vieran el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para sanarnos. Claro, pero tenemos que caminar directamente en la forma espiritual. Ahora vemos la oposición del mundo contra la obra de nuestro Padre Celestial, y aquí lo vemos en los versículos 17 y 18, porque dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, a la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. O sea, aquí vemos cómo el opositor utilizó a quienes. Satanás llenó el corazón de estos religiosos para que tuvieran envidia y comenzaran a señalarlo, comenzaran a criticarlo y comenzaron a decir, métanlos a la cárcel, aquí ya no queremos gritones, aquí no queremos evangélicos, aquí no queremos seguidores de Cristo, aquí no queremos que estén hablando de la Biblia. Nosotros queremos vivir como nosotros querramos. Es que eso es lo que pasa en el mundo religioso, y aquí tenemos el ejemplo, lo que pasó, porque aquí dice que la secta, levantándose entonces, dice, el sumo sacerdote y los de los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿qué? De celos. Mire, ayer decía, hablar de la verdad ya no es un tema popular, o si alguien lo practica, esa persona ya no es popular entre nosotros, porque creemos que él está apartándose o siguiendo una regla diferente. Sin embargo, aquí vemos que todos aquellos que están en contra del Evangelio, en contra de nuestro Señor Jesucristo, aquí le llaman secta. Y quiero decir, la Biblia no es religión, la Biblia es el mensaje de salvación de parte de nuestro Padre Celestial, que enviando a su Hijo Jesucristo al mundo
para que viniera a pagar por nuestros pecados, para que viniera a morir en la cruz del Calvario, para que derramara su sangre y a través de esa sangre Él nos limpia, nos compra, nos regenera y nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, aquí vemos el poder divino que hay de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Porque la salvación no la vamos a encontrar por otro medio, sino que solamente por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, levantándose entonces, ¿quién? El sumo sacerdote, un líder religioso. Los líderes religiosos estaban llenos de celo. ¿Cómo es posible que unos pescadores, cómo es posible que personas del vulgo, cómo es posible que estos que son de la chusma y tengan tantos seguidores y estén creyendo en lo que ellos dicen? Es que ese es el problema, cuando el hombre no quiere darle cabida al Señor a través del poder del Espíritu Santo en su corazón. Entonces van a venir todas esas cosas. Por eso los líderes religiosos estaban llenos de miedo, y de celos, y no podían negar tampoco los milagros, no podían detener el crecimiento. Entonces reaccionaron con envidia. ¿Y cuál es la lección que nosotros aprendemos? Que la oposición muchas veces surge cuando Dios está obrando poderosamente. Y la misma unción que atrae a unos provoca el rechazo para otros. Así que es bien claro cuando lo leemos en el versículo 17 y vemos en el 18 que echaron manos a los apóstoles y ¿qué? Y los encarcelaron. Aquí podemos aprender algo, que las cadenas humanas jamás pueden detener los planes divinos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no los pudieron retener. Ahora, cuando leemos los versículos 19 al 20, para ir cerrando, dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie al templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, ¿qué significa? Que fueron sueltos por el poder divino, las puertas se abrieron y los llevaron, los sacaron y los sacó nuestro Señor Jesucristo a través del poder, o nuestro Padre Celestial, a través del poder del Espíritu, abrió las puertas, los sacó y les dijo: vayan a predicar, no tengan miedo, vayan a predicar, vayan a enseñar que la salvación proviene únicamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Estaban predicando. Por eso dice que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, ¿qué hizo? Dios interviene sobrenatural. ¿Qué significa esto? Que nuestro Padre Celestial siempre está interviniendo sobrenaturalmente sobre nuestras vidas. Él nos guarda, nos protege. Y ya he dicho, tantas veces me quisieron asesinar por andar predicando la palabra, que ellos terminaron muertos y otros han terminado encarcelados. Y yo no moví ni un dedo, sino que quien movió todo eso fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la oposición, el mal, tiene sus días contados, mis hermanos. Entonces, por eso Él interviene sobrenaturalmente. Los hombres pueden cerrar las puertas, pero nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo, Él siempre las está abriendo. Los hombres pueden encarcelar al hombre, pero quien libera, así como el pecado esclaviza al hombre, pero quien lo libera, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos está liberando a todos de cualquier cosa mala que nosotros estemos pensando hacer. Él los libera. Aunque el hombre quiera meterse, pero si le abre el corazón a nuestro Señor Jesucristo y cree que Él es su Salvador personal, ¿sabe qué? Ese hombre es liberado de todos los malos deseos que tiene para hacer el mal. Es liberado. Entonces, por esa razón es que, mi querido hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo bien importante, que siempre nuestro Padre Celestial nos está librando ¿de qué? De la cárcel del pecado, de la cárcel de los vicios, de la cárcel de todas aquellas cosas que no podemos, o sea, que no le agradan a Él. Por eso en el versículo 20 dice, ¿verdad? Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, anunciada al pueblo todas las palabras que dan vida, que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es vida, mi hermano. El Evangelio es vida. Que yo no lo quiera reconocer o entender, esa es otra cosa. Pero el Evangelio es vida y vida eterna.
Incluso el Evangelio hace que nosotros vivamos quizás un tiempo extra de lo que está establecido. Cuando llegamos a los 70 o a los 80 y de ahí para allá, de los 80 en adelante, ¿sabe qué? Decía alguien, aquí ya estamos viviendo a los penaltis y después vamos a la cara y moneda y por último dice a la escupida. Pero es la voluntad de nuestro Padre Celestial que nosotros sigamos viviendo. Entonces, el propósito de la liberación no era para que estuvieran cómodos. No, ustedes tienen que obedecerme a mí y vayan a qué, a hablarles del plan de la salvación y cómo adquirir la vida eterna. Entonces, por esa razón es que nuestro Padre Celestial libera ¿para qué? Para seguir predicando. La palabra de vida se refiere al Evangelio de Jesucristo, a la vida eterna, a la salvación, a la reconciliación con nuestro Padre. Entonces, aquí, mis queridos hermanos, este parte que hemos leído de lo que es el capítulo 5 hasta el versículo 20, del 1 al 20, bueno, aquí podemos ver verdades principales de estos pasajes. Primero, que nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo conoce todos los secretos de nuestro corazón y nada puede ocultarse delante de Él. También el Espíritu Santo de Dios, mentir al Espíritu Santo es mentir a nuestro Padre Celestial. La santidad debe ser acompañada por el poder espiritual. No puede haber una verdadera llenura del Espíritu Santo sin ser íntegro, porque nosotros tenemos que ser íntegros delante de Él para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Y también que aquí vemos que nuestro Padre Celestial bendice que a una iglesia que camina en pureza, o sea, que camina en la dirección que Él está diciendo. Y después del juicio vino que un crecimiento aún mayor, porque la iglesia siguió creciendo. La oposición no puede detener la obra de nuestro Padre Celestial o la obra de Cristo, no la pueden detener. Y también que vemos cómo nuestro Padre Celestial está liberando a sus siervos para cumplir ¿qué? Su propósito. No estamos cumpliendo el propósito de los hombres, estamos cumpliendo el propósito de nuestro Padre Celestial para seguir anunciando el Evangelio, para que más personas se conviertan, vengan a los pies de Cristo y tengan la oportunidad de la vida eterna, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y el Rey pronto estará llamando a su escogida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, gracias Señor por tu palabra, gracias por este mensaje que nos has regalado y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, que toques mentes y corazones de todos aquellos familiares y amigos que aún no te han reconocido como Salvador personal y que en esta hora puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mis labios que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da Cristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que tengan un buen día y muchas bendiciones para todos donde quiera que se encuentren.